Antes de que México descubriera a María Félix y antes de que Dolores del Río regresara triunfal desde Hollywood, hubo una mujer que llegó desde el Caribe para conquistar la pantalla con una velocidad que pocos anticiparon. Mappy Cortés, la actriz puertorriqueña de mirada luminosa y una presencia casi magnética, se convirtió en una estrella tan deslumbrante que muchos en la industria comenzaron a preguntarse si su ascenso había sido demasiado rápido o si alguien la estaba impulsando desde las sombras. Durante años se susurró que Mappy no solo competía por papeles, competía por territorios simbólicos dentro del cine mexicano, un mundo donde las rivalidades eran tan peligrosas como silenciosas. En los pasillos de los estudios se decía que había arrebatado papeles que originalmente estaban destinados a otras figuras y que su talento, combinado con una notable habilidad para moverse entre productores, despertó tensiones que jamás se mencionaron públicamente. El público la adoraba, la cámara la amaba, pero detrás del brillo había una historia marcada por sospechas, alianzas estratégicas y comparaciones constantes con dos de las mujeres más poderosas del cine de oro. Algunos afirmaban que María Félix la veía como una intrusa. Otros aseguraban que Dolores del Río consideraba a Mappy una amenaza inesperada. Lo cierto es que Mappy llegó en un momento en el que cualquier mujer brillante podía desencadenar un terremoto en la industria. Esta es la historia de esa mujer, de cómo una joven caribeña desafió a dos titanes del cine mexicano, y de cómo, en el corazón de su éxito, nació una rivalidad tan intensa que aún hoy sigue siendo un tema del que pocos se atreven a hablar. Cuando Mappy Cortés llegó a México a finales de los años 30, el país vivía un momento vibrante y contradictorio. El cine de oro comenzaba a consolidarse como una de las industrias más poderosas de América Latina, un espacio donde la belleza, el talento y la disciplina podían transformar a cualquier actor o actriz en un mito nacional. Pero también era un mundo regido por alianzas invisibles, jerarquías estrictas y rivalidades silenciosas que marcaban el ascenso y la caída de cada estrella. En ese escenario emergió Mappy, una mujer cuya presencia descolocó a todos. Había nacido en Puerto Rico en 1910 y desde muy joven demostró una energía escénica poco común. Su carrera se inició en el Caribe, se expandió por Estados Unidos y España, y luego encontró un terreno fértil en Argentina, donde su imagen comenzó a llamar la atención de productores internacionales. Pero fue en México donde su personalidad encontró la plataforma perfecta. La industria mexicana buscaba rostros frescos, figuras que aportaran dinamismo y una nueva forma de interpretar el glamour. Y Mappy, con su estilo ágil, su humor natural y una vivacidad radiante, encajó mejor de lo que nadie imaginaba. Los estudios notaron su potencial de inmediato. Tenía una ligereza que contrastaba con la solemnidad de otras actrices y una capacidad para la comedia que resultaba irresistible. Mientras muchas estrellas buscaban proyectar grandeza y misterio, Mappy irradiaba espontaneidad. No era la femme fatale ni la diva inalcanzable. Era carismática, cercana, capaz de transformar una escena simple en un momento inolvidable. En una época en la que México comenzaba a definirse como capital del cine hispanohablante, ella aportó un matiz diferente que enriqueció la pantalla. Pero esa misma singularidad que enamoró al público también despertó tensiones dentro de la industria. México era el territorio donde reinaban dos figuras indiscutibles: María Félix, la mujer de hierro, símbolo de poder y arrogancia controlada, y Dolores del Río, la estrella internacional que regresaba de Hollywood con un aura de perfección y un prestigio incomparable. Ambas representaban dos modelos opuestos de elegancia y fortaleza. Ambas eran intocables, y ambas tenían una relación delicada con cualquier actriz que, aun sin proponérselo, pudiera eclipsarlas. En ese contexto, la llegada de Mappy Cortés no pasó desapercibida. No era mexicana, no tenía una historia vinculada al país, pero poseía algo que la industria necesitaba: frescura, ritmo, energía. Su presencia en la comedia musical y en géneros ligeros la colocó rápidamente en el centro de producciones grandes, donde su figura adquirió una visibilidad que incomodó a quienes consideraban que el protagonismo debía pertenecer exclusivamente a las divas nacionales. Los rumores comenzaron pronto.
Se decía que ciertos papeles originalmente destinados a otras actrices habían sido ofrecidos a Mappy en el último momento. Había quienes aseguraban que su esposo, Fernando Cortés, director y productor, había influido en algunas decisiones. Otros afirmaban que los estudios simplemente preferían la versatilidad de Mappy, más flexible que la rigidez interpretativa de algunas figuras tradicionales. Lo cierto es que su nombre empezó a aparecer en conversaciones privadas con una mezcla de admiración y sospecha. La competencia dentro del cine mexicano no era abierta, sino estratégica. Nadie declaraba una rivalidad directamente, pero los movimientos internos, las decisiones de casting, las campañas de prensa y los comentarios filtrados dejaban claro que no todas estaban contentas con la presencia de la puertorriqueña. María Félix, con su personalidad dominante, veía en Mappy a una figura ajena al linaje del cine nacional. Dolores del Río, con su experiencia internacional, la consideraba una actriz menor, demasiado asociada a la comedia ligera para competir en terrenos dramáticos. Sin embargo, el éxito de Mappy demostraba que la industria tenía espacio para nuevas formas de estrella. La década de 1940 consolidó su imagen. Sus películas eran éxitos taquilleros, su popularidad crecía con cada estreno, y su estilo refrescaba una industria que a veces podía parecer demasiado solemne. Pero al mismo tiempo, crecía la percepción de que Mappy jugaba un papel incómodo en el equilibrio de poder. No pertenecía al círculo íntimo de las divas mexicanas y tampoco respondía a los códigos tradicionales del estrellato. Era una outsider que, sin proponérselo, se volvió imprescindible. En paralelo, el público mexicano la adoptó con entusiasmo. Su origen puertorriqueño no fue un obstáculo. Al contrario, su acento, su humor caribeño y su actitud desenfadada la convertían en una figura cercana y encantadora. Representaba algo nuevo en la pantalla mexicana, una mujer que podía brillar sin necesidad de adoptar un gesto distante o un estilo grandilocuente. Esa cercanía, sin embargo, era precisamente lo que irritaba a quienes consideraban que el cine debía estar dominado por figuras majestuosas, inaccesibles, casi míticas. Así se configuró el escenario donde nacería una tensión inevitable. Mappy Cortés no llegó a México para competir, pero terminó ocupando el espacio simbólico que muchas actrices protegían con uñas y dientes. Su éxito no fue una provocación, pero sí fue interpretado como una amenaza. Y mientras la puertorriqueña avanzaba con gracia y naturalidad, las sombras alrededor de ella comenzaban a tomar forma. El ascenso estaba completo. Ahora solo faltaba que apareciera la grieta. El ascenso de Mappy Cortés en México fue tan veloz que muchos no alcanzaron a comprender cómo una actriz extranjera había logrado entrar en un terreno tan celosamente protegido. Los primeros años fueron una mezcla de entusiasmo, admiración y una sensación creciente de incomodidad entre quienes percibían que su éxito no era una simple coincidencia, sino el resultado de una personalidad arrolladora y de decisiones internas que no todos estaban dispuestos a aceptar. Mappy tenía un estilo interpretativo que desafiaba las normas establecidas. Mientras las actrices mexicanas del momento cultivaban una imagen solemne, casi ceremonial, Mappy parecía ligera, espontánea, impredecible. Esa libertad escénica encantó al público, pero también generó tensiones entre productores y figuras consagradas. Cuando un estudio decidió reemplazar a una actriz local por Mappy en una producción importante, la industria entendió que la puertorriqueña no había venido a ocupar espacios secundarios, había venido a reconfigurar el tablero. Se cuenta que uno de los primeros episodios de fricción ocurrió cuando una película, inicialmente preparada para una actriz cercana al círculo de María Félix, cambió de dirección tras una audición inesperada de Mappy. El director quedó fascinado por la frescura de la puertorriqueña y presionó a los productores para darle el papel. La decisión provocó una ola de murmullos. Algunos la acusaron de aprovechar influencias, otros de manipular decisiones detrás de bambalinas. Ningún rumor fue confirmado, pero la percepción quedó sembrada. Mappy no seguía las reglas tradicionales. A medida que su nombre aparecía en más titulares, comenzaron a surgir comparaciones que no beneficiaban a nadie. La prensa, siempre buscando crear intrigas, incluso insinuó que Mappy se estaba convirtiendo en una amenaza directa para María Félix, una figura que en ese momento empezaba a consolidar su imagen como la mujer más poderosa del cine mexicano.
Aunque ambas rara vez coincidían públicamente, las redacciones se encargaban de construir un duelo simbólico que el público consumía con avidez. Dolores del Río, por su parte, regresaba de Hollywood con una reputación impecable. Ella representaba la sofisticación internacional, el drama profundo, el glamour perfecto. Mappy, con su encanto natural y su capacidad para la comedia musical, parecía moverse en otro universo. Pero cuando algunos productores empezaron a preferir la energía juvenil y flexible de la puertorriqueña para proyectos populares, los contrastes entre ambas actrices se hicieron inevitables. Dolores no lo expresó abiertamente, pero su círculo cercano sí. El cine mexicano tenía jerarquías, y Mappy parecía avanzar demasiado rápido hacia lugares que no le correspondían según la tradición. Los rumores sobre papeles arrebatados crecieron durante la década de 1940. Se decía que ciertas escenas habían sido modificadas para darle más presencia a Mappy, que algunos directores apostaban por ella aún sabiendo que eso podía incomodar a figuras influyentes, que había productores que estaban convencidos de que el futuro del cine mexicano exigía una renovación que no todos estaban preparados para aceptar. Cada uno de esos movimientos alimentaba tensiones invisibles, pequeñas heridas que, con el tiempo, se transformarían en grietas profundas. Mappy, sin embargo, parecía caminar ajena a las intrigas. Su personalidad despreocupada la hacía avanzar sin mirar atrás. Se presentaba en los rodajes con una energía contagiosa y un sentido del humor que volvía más ligera cualquier conversación. Muchos compañeros aseguraban que nunca la escucharon hablar mal de nadie, que jamás respondió a los rumores y que prefería ignorarlos antes que darles fuerza. Pero esa actitud, tan sana para algunos, se interpretó como arrogancia para otros. ¿Cómo podía una actriz recién llegada comportarse con tanta seguridad en un territorio que no era suyo? Las tensiones crecieron cuando comenzó a trabajar más estrechamente con su esposo, Fernando Cortés. Él dirigía y producía algunas de las películas donde ella brillaba con mayor fuerza. Aunque muchos reconocían el talento de ambos, otros insinuaban que esa relación profesional le daba una ventaja injusta. La acusación de favoritismo empezó a circular, a veces en voz baja, a veces en columnas de opinión. Mappy lo sabía, pero prefería no enfrentarlo. Creía que el trabajo hablaría por ella, aunque nunca imaginó que el público y la crítica habían empezado a dividirse entre quienes la adoraban y quienes la veían como una intrusa en el trono del cine nacional. El punto de quiebre llegó cuando una revista importante publicó un artículo en el que comparaba abiertamente a Mappy con María Félix. El texto insinuaba que la puertorriqueña tenía una chispa más natural y un carisma más orgánico que la mexicana. Ese comentario desató una controversia inesperada. Aunque María Félix jamás respondió públicamente, muchas personas dentro de su círculo afirmaron que lo consideró un insulto. Para algunos, ese fue el momento en que Mappy dejó de ser simplemente una actriz extranjera exitosa y se convirtió en un elemento incómodo en el equilibrio de poder. A partir de ese momento, las oportunidades comenzaron a cambiar. Aunque Mappy seguía siendo popular, ciertos estudios empezaron a preferir proyectos más alineados con la estética solemne de las divas mexicanas. Otros la invitaban, pero con condiciones más estrictas. Y aunque ella mantenía una actitud profesional impecable, era evidente que su posición ya no era la misma. El cariño del público se mantenía, pero la industria había decidido reorganizar sus prioridades. La carrera de Mappy no se derrumbó de inmediato, pero el clima alrededor de ella se volvió más denso. Las intrigas, los comentarios, las tensiones acumuladas empezaron a transformarse en un desgaste emocional y profesional. No hubo un solo escándalo que marcara su caída, sino una serie de señales pequeñas, de decisiones silenciosas, de puertas que antes estaban abiertas y que ahora se cerraban con un sonido casi imperceptible. Así empezó la parte más delicada de su historia, la etapa en la que la industria parecía arrinconarla sin declararlo, donde las sombras de la competencia comenzaban a volverse más grandes que la luz de su propio talento. A medida que avanzaban los años 40, la posición de Mappy Cortés en el cine mexicano comenzó a verse envuelta en un tipo de sombra distinta, más sutil y más difícil de identificar. No se trataba solo de la competencia habitual entre actrices, había un ambiente extraño, una tensión casi imperceptible que acompañaba cada una de sus apariciones públicas, cada estreno, cada comentario que la prensa lanzaba sin pensar en las consecuencias. Mappy no era la fuente de escándalos, era el blanco de una narrativa que parecía construirse alrededor de ella sin que pudiera evitarlo.
Todo comenzó cuando ciertos periodistas empezaron a insistir en que el ascenso de Mappy había coincidido demasiado con el repliegue temporal de Dolores del Río y con el ascenso meteórico de María Félix. La insinuación, nunca dicha abiertamente, pero repetida en círculos cerrados, era que la puertorriqueña había ocupado espacios que no le correspondían. Algunos columnistas afirmaban que su éxito había sido una anomalía, un desajuste en el orden natural de la industria. Otros, más osados, mencionaban que ciertos papeles asignados a Mappy originalmente habían sido escritos para Dolores o para otras actrices de renombre, aunque jamás se aportó prueba contundente. Un episodio marcó el inicio de un rumor que se volvería casi mítico. Durante la producción de una comedia importante, un periodista aseguró que la actriz originalmente anunciada en la cartelera había sido reemplazada a última hora por Mappy. El artículo insinuaba que su esposo, Fernando Cortés, había intervenido directamente para favorecerla. La historia circuló con rapidez, pese a que nadie del equipo confirmó ese supuesto. Sin embargo, el daño estaba hecho. En una industria donde las apariencias pesaban tanto como el talento, la simple sospecha podía convertirse en sentencia. En privado, compañeros cercanos a Mappy contaban que ella comenzaba a sentirse vigilada, como si cada paso que daba fuera interpretado de la peor manera posible. Su sensibilidad, que alguna vez fue su mayor fuerza, comenzó a volverse una carga. Se daba cuenta de que cualquier gesto suyo podía ser leído como arrogancia, cualquier decisión profesional como oportunismo, cualquier éxito como un ataque indirecto hacia figuras que el público consideraba intocables. La prensa explotó esa narrativa. Un día la presentaban como la sensación caribeña que revitalizó el cine mexicano, al siguiente como una actriz controvertida que había escalado demasiado rápido. Esas oscilaciones no eran casuales. Algo o alguien estaba moldeando la percepción pública para recordarle a Mappy que su lugar no estaba completamente asegurado. Hubo un momento especialmente crítico. Un redactor de una revista popular publicó un artículo comparándola, en tono desafiante, con María Félix. El texto sugería que Mappy poseía una autenticidad que la mexicana jamás podría replicar. Aquella comparación, aunque favorable para Mappy, encendió una chispa peligrosa en una industria donde las opiniones podían convertirse en armas. María Félix no respondió públicamente, pero en los estudios empezaron a circular comentarios que revelaban incomodidad. Mappy no había buscado el conflicto, pero se encontró obligada a sostener un peso simbólico que nunca pidió. Los testimonios de la época hablan de reuniones tensas, decisiones de casting modificadas sin explicación y productores que, de un momento a otro, dejaban de considerar a Mappy para proyectos que antes parecían escritos para ella. Se decía que ciertos círculos influyentes querían evitar que su presencia afectara la estabilidad del panteón femenino del cine de oro. No era una guerra abierta, era una serie de movimientos silenciosos, de gestos casi invisibles, que juntos formaban un cerco. Pero lo más inquietante ocurrió fuera de la pantalla. Mappy comenzó a sentir que su carrera estaba siendo fragmentada desde adentro. Escuchaba conversaciones cortadas cuando ella llegaba, notaba que ciertos directores, antes encantados con su estilo, empezaban a tratarla con una frialdad calculada. La sonrisa de algunos colegas desaparecía en cuanto las cámaras se apagaban. Incluso hubo quienes especularon con la posibilidad de que su origen extranjero se había vuelto un problema en un momento de nacionalismo artístico intenso. Una amiga cercana aseguró años más tarde que Mappy en esos años lloraba en privado y repetía una frase que revelaba toda su angustia. No sé qué hice para que me odien. En realidad no la odiaban, pero sí temían lo que representaba, un cambio, una desviación del modelo tradicional, una figura que demostraba que el talento podía venir de cualquier parte, que las reglas podían romperse, que el linaje no garantizaba el trono. Hacia finales de la década de los 40, el desgaste emocional comenzó a reflejarse en su trabajo, no porque Mappy hubiera perdido talento, sino porque la industria le imponía barreras cada vez más densas. Los papeles se redujeron, los presupuestos disminuyeron, las invitaciones a grandes estrenos dejaron de llegar. Era evidente que alguien había decidido que su ciclo había terminado mucho antes de que ella estuviera lista para aceptarlo. Lo que quedaba era la sombra de una verdad incómoda. Mappy Cortés no había caído por escándalos, ni por errores, ni por falta de talento. Había caído porque su brillo había revelado demasiado. Había mostrado que la industria podía cambiar, y esa posibilidad era más peligrosa que cualquier rivalidad personal. En la historia del cine mexicano, muy pocas figuras vivieron un ascenso tan rápido y un silenciamiento tan calculado.
Y aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, lo que ocurrió con Mappy fue una forma de conflicto más sutil, más elegante y por eso mismo más devastadora. Ella nunca declaró una guerra, pero la guerra, silenciosa y estratégica, se declaró alrededor de ella. Mirar la trayectoria de Mappy Cortés desde la distancia es adentrarse en un capítulo del cine mexicano donde la competencia, la identidad nacional y la búsqueda de un lugar legítimo se entrelazaron de manera silenciosa pero contundente. Mappy representó algo que, para muchos, resultaba difícil de aceptar: que una actriz extranjera podía conquistar un espacio central en una industria profundamente orgullosa de sus figuras locales. Y aunque su carrera estuvo llena de éxitos, también estuvo marcada por tensiones que rara vez fueron mencionadas públicamente, pero que dejaron una huella innegable. Desde la perspectiva del canal, Mappy Cortés simboliza un caso singular en el cine de oro. Fue una artista que irrumpió en un territorio dominado por estructuras rígidas y jerarquías perfectamente definidas. No tuvo una intención explícita de desafiar a nadie, ni de reemplazar a figuras consagradas. Sin embargo, su sola presencia obligó a la industria a confrontar su propia fragilidad, la idea de que el estrellato, aún el más sólido, podía verse afectado por la llegada de un talento inesperado. Es importante reconocer que la competencia entre actrices no siempre nace del conflicto directo, sino de las expectativas construidas alrededor de ellas. María Félix y Dolores del Río no necesitaban declarar rivalidades para que la prensa, los productores o el público crearan narrativas en torno a su supuesta hegemonía. En ese contexto, la aparición de Mappy funcionó como una fuerza disruptiva, un recordatorio de que la industria no pertenecía exclusivamente a un linaje ni a un estilo. Y ese recordatorio, para algunos, fue incómodo. Lo que llama la atención no es solo la rapidez con la que Mappy ascendió, sino la sutileza con la que fue desplazada. No hubo un escándalo escandaloso, ni una controversia devastadora, ni un error irreparable. Lo que hubo fue un conjunto de pequeños gestos, decisiones silenciosas y presiones internas que, sumadas, terminaron por desdibujar su presencia. El cine mexicano, en su necesidad de proteger ciertos íconos, prefirió limitar su espacio antes que permitirle seguir creciendo. Esta forma de silenciamiento revela una verdad preocupante, que a veces el poder en la industria no se manifiesta a través de grandes confrontaciones, sino en los silencios estratégicos. Mappy fue víctima de un sistema que defendía la estabilidad de su panteón femenino y que veía en ella un posible desequilibrio. No porque careciera de talento, sino precisamente porque tenía demasiado. La figura de Mappy Cortés también invita a reflexionar sobre el papel de las actrices extranjeras en cinematografías nacionales. Ella llegó a México para trabajar, no para reemplazar a nadie. Pero la reacción que provocó demostró que, en ocasiones, el público, la prensa y los estudios se aferran a la idea de que solo ciertos rostros tienen derecho a ocupar el centro del escenario. Este sesgo silencioso, aunque no se exprese abiertamente, condiciona las carreras de muchas artistas, especialmente aquellas, como Mappy, que poseen una energía diferente y difícil de encasillar. El canal considera que Mappy no solo fue una víctima de rivalidades implícitas, sino también una pionera. Su estilo fresco y espontáneo introdujo una nueva sensibilidad en el cine mexicano, una forma distinta de entender la comedia, el ritmo y el carisma femenino. Su legado no está en las polémicas, sino en la huella artística que dejó. En los filmes donde su presencia llenaba la pantalla de alegría, en la libertad interpretativa que aportó a un momento histórico en el que la rigidez parecía ser la norma. Lo que queda para nosotros es una pregunta que trasciende su historia personal. ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento está dispuesta a aceptar a quienes rompen el molde? ¿Cuántos talentos quedan atrapados en las tensiones invisibles de un sistema que prefiere proteger estructuras antiguas antes que permitir nuevas posibilidades? Mappy Cortés no desafió el orden establecido de manera intencional, pero su brillo, su naturalidad y su éxito involuntario demostraron que el cambio era posible. Y en un mundo donde los cambios generan miedo, pagar ese precio se volvió inevitable. Al final,
Mappy no solo fue una actriz que vivió un ascenso brillante y una caída silenciosa, fue también un espejo que reveló las fragilidades de una industria que no siempre sabe cómo tratar a quienes vienen de afuera. Hoy, cuando se recuerda a Mappy Cortés, su nombre aparece envuelto en una mezcla de nostalgia y silencios elegantes, como si su historia hubiera quedado suspendida en un punto donde la luz y la sombra se encuentran sin terminar de tocarse. No fue la actriz más poderosa de su época, ni la más imponente, ni la más protegida por los grandes estudios, pero sí fue una de las más libres. Y esa libertad, luminosa e inquietante, fue precisamente lo que la convirtió en una figura inolvidable. En la memoria colectiva, Mappy sigue siendo aquella mujer que llegó desde un Caribe vibrante para instalarse en un país que la adoptó sin reservas, incluso cuando la industria dudaba. Sus películas conservan una frescura que sorprende incluso hoy. Su energía, su ritmo y su manera de habitar la cámara tienen algo que no se marchita con el tiempo. Es como si su presencia en pantalla hubiera capturado un instante de vida imposible de repetir. El paso de los años ha suavizado las tensiones que rodearon su carrera, pero no ha borrado la pregunta que muchos aún se hacen. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera enfrentado tantas barreras silenciosas? ¿Habría llegado más lejos? ¿Habría transformado de manera permanente la estructura del cine mexicano? Es imposible saberlo. Lo único cierto es que su historia, llena de destellos y heridas discretas, revela cuánto puede afectar una rivalidad no declarada, cuánto pueden pesar las expectativas ajenas sobre una figura que solo quería trabajar y brillar a su manera. En sus últimos años, Mappy disfrutó de una vida más tranquila, lejos del estruendo de los estudios y de las presiones que marcaron su juventud artística. No buscó reabrir viejos conflictos, ni reclamar los espacios que alguna vez sintió que perdió. Prefirió abrazar su legado con serenidad, consciente de que su paso por el cine mexicano había dejado una marca inesperada y profunda. Hoy, su figura invita a una reflexión más íntima, la de reconocer el valor de quienes irrumpen en mundos cerrados sin intención de desafiar a nadie, pero terminan haciéndolo por la mera fuerza de su talento. Mappy Cortés no destronó a nadie, no llegó para competir. Llegó para aportar algo distinto y lo hizo con una autenticidad que, en la historia del cine de oro, sigue siendo un eco suave pero persistente. Hay historias que no necesitan escándalos grandiosos para ser inolvidables, y hay silencios que dicen más que cualquier rumor. La vida de Mappy Cortés pertenece a ese tipo de historias. Hay verdades que tal vez nunca se debieron contar, pero ahora tú ya la conoces.